¿cómo se llama? A que se vayan integrando y ahí se van uniendo. Entonces, pues la idea es un poco reflexionar en lo que vamos a presentar hoy. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Voy a compartir pantalla y pues vamos a empezar. Pues el tema de hoy, o más bien el pasaje bíblico con el que vamos a reflexionar hoy, pues, es el de Marcos 10, del 46 al 52, que es el del ciego Bartimeo. Y pues ahí está uno de los versículos que, pues a mí me llamó la atención, ¿verdad? Pues ustedes ahí verán con cuál se identifican. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios Padre, Madre, que la Rúa Santa nos guíe, nos ilumine en esta tarde, noche. Y vamos a hacer una pequeña oracióncita. Los y las demás nos van a acompañar. Y el que nos va a hacer el favor es Roberto. Sí. Bienaventuranzas de la solidaridad. Felices los y las que siguen al Dios de la vida, que al caminar van trazando sendas nuevas para que otros y otras sigan entusiasmados y continúen la obra del Señor, que atentos y apresados cambian su ruta para salir a la búsqueda del Señor vivo en el que padece, tan presente en estos tiempos, tan próximo para algunos, para otros tan alejados. Felices los y las que dan la vida por los otros y otras, los y las que trabajan intensamente por la justicia anhelada, que construyen el reino desde lugares remotos, que, anónimos y sin primeras páginas, entregan su vida para que otros y otras vivan mejor. Los y las que con su diario sacrificio dejan huellas de humanidad nueva en un mundo marcado por el egoísmo neoliberal del Dios mercado. Felices todos y todas, los que trabajan por los pobres, desde los pobres, al lado de los pobres, con corazón de pobre, contemplando diariamente la muerte temprana, injusta, dolorosa, en los rostros de los niños y niñas olvidados sin salud ni educación. Felices los y las que enseñan lo que intentan de todos y todas, aprendan sin distinciones de color, piel o dinero. Felices los y las que comparten sus bienes para vivir como hermanos y hermanas y demostrarlo en la práctica. Los que no guardan con egoísmo, sino que brindan y comparten. Felices, señores y señoras, y alzo la voz para que lo escuchen todos y todas. Los que viven el mandamiento primero, que es el amor a Dios en el hermano. Y en estos tiempos marcados por tanto egoísmo e indiferencia. Felices los que encuentran que este amor hoy se revela en un camino, ser solidario y solidaria. Amén. Amén. Gracias, Roberto. De nada. Bueno, pues vamos a continuar y pues como ustedes saben, ¿verdad? Siempre partimos de la realidad, que son preguntas muy sencillas, ¿verdad? Con las cuales pues nosotros y nosotras que acompañamos a jóvenes, quizás en nuestras pastorales, en nuestras comunidades juveniles, o quizás porque somos jóvenes, ¿verdad? Nos preguntamos o escuchamos que se preguntan, ¿verdad? Y una de esas preguntas es, que ahorita vamos a reflexionar y hablar y a compartir entre todos y todas, es, ¿por cuáles caminos nos está invitando hoy Jesús de Nazaret para seguirle? Estamos respondiendo y si es así, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, voy a dejar de compartir para que hablemos y conversemos un ratito acerca de estas dos preguntas. Ya, yo lo que comentaría, que va a ir relacionado también
con el Evangelio que vamos a ir trabajando, ¿no? El camino que nos está invitando Jesús al camino de la solidaridad en este tiempo de pandemia. Es decir, posiblemente en muchos momentos encontramos a familiares o amigos que sus familiares pues están o con la enfermedad o han fallecido a un familiar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el camino de acompañar, de llevarles esperanza, porque puede haber gente que ahora no tiene cerca a Jesús y a veces con estas pérdidas de seres queridos todavía más se alejan de Jesús, ¿no? O tienen un vacío existencial, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que es el camino de la solidaridad, lo mismo que hizo Jesús, y que nos toca ahora a nosotros también ser luz y esperanza a tantas personas que están en esta incertidumbre, ¿no? Eso diría. Gracias, Santi. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Todos estamos en el mismo camino. No, yo justo estaba Exacto. pensando de manera personal cuál sería el camino que siento que ahora me está llamando, pues a la formación, ¿no? Estoy tratando de asistir en lo que más se pueda a las formaciones que nos está brindando la congregación. Exacto, gracias, Andrea. Muy bien. Voy a retomar estas dos cositas que dijo Andrea y Santi, ¿verdad? Pues todos y todas estamos en diferentes caminos, pues sabemos que con esa situación de la pandemia, que es algo que estamos a nivel mundial, pero sabemos muy bien que no todos estamos pasando por la misma realidad, ¿verdad? De diferentes maneras se están viviendo en los países. Sabemos que en unos países va a acelerar lo que es la reapertura, ¿verdad? En otros no, posiblemente va a durar mucho más, ¿verdad? Entonces, nuestras realidades son diferentes, entonces por eso es que yo pensaba en esto, ¿verdad? En que no todos y todas estamos en el mismo camino, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Y él pues nos sigue invitando, claro, ¿verdad? Pero esto, lo que decía Andrea, me parece súper bien, ¿verdad? A veces nos invita a eso, ¿verdad? A formarnos, pero no es solo para llenarnos de sabiduría intelectual, ¿verdad? Pues de eso hasta en la Biblia salen, ¿verdad? Los sacerdotes, los jefes judíos, los fariseos ni sabían mucho, pero a la hora de practicar, ¿verdad? Entonces, pues la idea también es esa, ¿verdad? De eso que nos estamos nutriendo y llenando de sabiduría, también ponerla en práctica, ¿verdad? Siendo solidarios, solidarias, fraternos, sororales, ¿verdad? Entonces, por eso es que me gusta mucho eso, ¿verdad? Porque estamos en diferentes caminos y pues acá estamos representando diferentes realidades también y diferentes contextos. ¿Qué más podemos decir? A ver, los y las que no han hablado. Bienvenido José Luis y Fabián y Andrea. Fabián, José Luis, no sé si quieren decir algo. Hola, buenas. Buenas noches a todos. Hola. Hola. Viendo a ver lo de la pregunta, ¿por cuáles caminos nos invita Jesús? Yo creo que hoy día dijo, ¿no? Igual por el tema, ¿no? De la pandemia, ¿no? El ser solidarios, ¿no? Y ayudamos con lo que tenemos, con lo que podemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá, ¿no? A veces se pide colaboraciones, ¿no? Y uno con compartir la imagen ya hace mucho, digo, ¿no? Entonces, ya sea para una rifa, para una comida, para una ayuda solidaria, ¿no? Entonces, al menos, o sea, desde lo poquito que uno hace, uno ya está ayudando, ¿no? Y igual lo que decía Andrés, ¿no? Aprovechar la virtualidad, ¿no? Para todos los cursos que se puedan dar, ¿no? Uno pueda formarse y así mismo también compartir, ¿no? Yo viéndolo, por ejemplo, desde el lado virtual, se supone que debería ser menos las faltas, ¿no? Porque o estás en tu casa o estás con tu celular, entonces las reuniones o clases o que tengas, lo que no debería faltar porque
está a la mano. Entonces, aprovechar esas dos cosas, ¿no? Tanto la solidaridad por la pandemia y la virtualidad para seguir formándose y también para seguir compartiendo. Sí, gracias, José Luis. Muy bien, eso que dices está muy bien. O sea, ahora muchas cosas las tenemos tan simple, ¿verdad? Pero también a veces, o sea, por ejemplo, acá, o sea, nos ponemos a pensar, nosotros y nosotros, a ustedes los esperamos, bueno, no a ustedes, conste, ¿verdad? No estoy generalizando. 5 minutos después o 10 minutos después, y nosotros decimos, bueno, hasta Zoom llega tarde, ¿verdad? Y cierto lo que nos pasaba en nuestras reuniones presenciales con nuestras comunidades juveniles. O sea, llegaba tarde, igual los esperábamos, ¿verdad? Entonces digo yo, a veces me pongo a pensar y digo, ay, no, bueno, no hemos aprendido así como mucho, pero bueno, ya iremos aprendiendo, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Hola, buenas noches. Hola Fabián, bienvenido. Hace tanto tiempo. Sí, sí, la verdad es que por muchas cosas se cruzaron muchos horarios, entonces ahí estamos ya de vacaciones, saliendo de los deberes que me tocan a mí como agente pastoral, entonces esa es la parte. No, pero agradecido por estar acompañando una vez más y la idea es continuar acompañándolos. Y no sé, no vi la pregunta, no sé si la colocaste ahí en pantalla Sí, o cuál mira, es la puse en el chat. Dice, ¿por cuáles caminos nos está invitando hoy Jesús de Nazaret para seguirle? Mm, Bueno, sería, hay diferentes, bueno, el principal camino es a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Yo creo que a pesar de todo, siempre la Iglesia es luz y es fuente de esa sabiduría que para todos los laicos y para todos cristianos católicos, pero obviamente es fundamental decirle sí a pesar de las adversidades. No es fácil todo lo que se está viviendo, de que ya todos lo sabemos, para no hablar de lo mismo, y obviamente hay momentos que de pronto nosotros pues nos achicopalamos o se va, esa llamita se va como que obviamente apagando, pero ahí es donde uno tiene que estar en constante oración con el Señor y la Eucaristía. Yo por ahí leí un artículo no sé si será hubo un templo en Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue la ciudad, algún sacerdote pues, celebró Eucaristías en medio en medio de toda esta pandemia, o sea, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, se dio no sé cuántas Eucaristías y estuvo con sus feligreses y estuvo ahí como que dando esa voz de apoyo y obviamente el pan vivo bajado del cielo. Entonces yo creo que cada día hay que pedirle a Dios Señor, renueva en mí ese Espíritu Santo para no desfallecer, para seguir ese camino, sea de la misión, sea de agente pastoral, sea de sacerdote o sea de laico. Y obviamente agarró también de Mamita María, porque ella es la que dijo sí, un sí, la verdad, sin saber las consecuencias que de ese sí, pero siempre supo estar ahí y desde el silencio pues, y desde esa oración, ese encuentro personal con Dios, supo vivir todos esos momentos. Yo siempre he dicho que, para terminar, yo siempre he dicho que en la vida tenemos momentos gloriosos, luminosos, gozosos y dolorosos. Y pues la humanidad está pasando por diferentes momentos y hay que seguir orando unos por otros, pero el camino siempre va a ser luz, va a ser Jesucristo. Jesucristo es luz para nosotros y la Santa Madre Iglesia ahí está. Orar mucho por la Santa Madre Iglesia porque siempre lo va a necesitar y que el Espíritu Santo siga renovando esa fuerza y ese motor y ese empuje para seguir evangelizando y traer más jóvenes, más obreros a la mies. Sería eso. Gracias, Fabián. Ok, vamos a continuar con la otra, que más o menos la hemos ahí comentado, pero bueno, estamos respondiendo a esta invitación que nos está haciendo Jesús. Si es así, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo estamos respondiendo? Y si no, pues, o sea, tenemos un gran reto, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes?
La pregunta es así como muy, ¿verdad? Porque veíamos en talleres anteriores, en reuniones nuestras, ¿verdad? Que, o sea, no se trataba solo de, porque por esto de la pandemia, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí que desde la pandemia, acá en Costa Rica, el primer caso se dio como el 7 de marzo, creo, del año pasado. Y si ustedes me preguntan si yo he ido a misa, no. Primero porque los templos estaban cerrados. Había mucha restricción. Y después se comenzaron a hablar, a abrir, perdón, muy despacio y todo eso. Y aún así, yo seguía como muy, porque primero es la salud y el cuidarse. O sea, yo sé que como católicos necesitábamos ir a misa, o sea, necesitábamos estar ahí, pero muchas veces tuvimos que dejar de lado eso y para centrarnos verdaderamente en lo que nos atañe hoy, que es el ser responsables, el cuidarme yo para cuidar a mi familia, porque tengo casos que son de riesgo. Entonces, muchas veces, digamos, em, el responder, ¿verdad? No es solo con ir a misa, cumplir ritos, rezar el rosario, porque todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el cumplir es con lo que ustedes mencionaban antes, ¿verdad? Estamos siendo solidarios, estamos ayudando al vecino, a la vecina que necesita que le vayamos a hacer las compras porque son adultos mayores, no pueden salir porque son de riesgo. O sea, y estamos siguiendo en nuestros grupos juveniles, aunque están siendo virtuales, pero estamos siguiendo, les estamos dando seguimiento a nuestros jóvenes. Y no solo con formación, ¿verdad? Porque lo hablábamos. O sea, es muy fácil llenarse de mucha sabiduría intelectual y todo eso, pero, o sea, el ponerla en práctica es lo difícil, ¿verdad? Y pues yo creo que con esta pregunta, o sea, es un poquito comprometedora, ¿verdad? Porque estamos respondiendo. ¿Qué piensan ustedes? Roberto Parejera. Bueno, yo respondo por mi persona. Creo que, o sea, dependiendo del camino, ¿no? Que estamos siguiendo, al menos yo lo sigo siguiendo como misionero claretiano, aquí concretamente en Estados Unidos, en Chicago. Y bueno, esta pandemia pues me cambió la vida, ¿no? Yo iba, entre comillas, iba a viajar por Estados Unidos para ayudar con el Padre Manuel en las escuelas bíblicas. Y pues no, aquí estoy sentado, como me ve, ahí compartiendo con ustedes estas plataformas. Y bueno, es una manera de responder, o sea, no era la que yo esperaba, pero creo que es un nuevo camino que Dios me puso y pues sí, lo estoy viviendo con otros retos, otras responsabilidades, pero bien, o sea, construyendo el reino de Dios aquí virtualmente. Pues sí, yo también comentaría como hermano religioso claretiano, misionero, pues cuando empezó la pandemia en marzo y hubo ese parón, esos meses críticos hasta junio, julio, pero como se ha dicho más de una vez, el virus ha venido para quedarse y hasta que un 70% de la humanidad no esté, pues ya sea con las vacunas o ya lo haya pasado, y de aquí a unos años pues será como es una gripe. Pero mientras tanto, poco a poco pues vamos haciendo misión, como es estos cursos virtuales, estas oraciones, esos talleres, y también saliendo un poquito. Nosotros, por lo menos en San Pedro, que yo he estado hasta marzo de este año, en San Pedro, nosotros a partir de agosto o septiembre abríamos la capilla y venían unas 5 o 7 personas, porque la capilla es una bajera, y bueno, pues con las medidas de bioseguridad y luego el oratorio este año en marzo, bueno, antes ya en San Pedro en febrero, comenzamos y luego aquí en Toro Toro. Es decir, que no nos puede obsesionar. Claro, también es verdad
Claro, si vivimos con personas muy mayores, sí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos enfermar a nuestros seres queridos, ¿no? Pero nosotros como comunidad, por ejemplo, que yo soy el más mayor, pues también hay que alimentarse bien, equilibradamente, mucho ajo, mucho zumo de naranja y miel en el desayuno. Y bueno, pues lo que son el tema de bioseguridad, la higiene de las manos, la distancia, como ya sabemos todos, uso del barbijo, pero seguimos haciendo misión. O sea, a veces el peligro es un poco que también nos podemos obsesionar. Eso ya también depende de cada uno también y con las personas que vive, eso es verdad. Y guardar ese equilibrio y también, como han dicho antes, pues hacer mucha oración personal y seguir encontrándonos con Jesús porque nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento para, para seguir construyendo el reino de Dios y el virus se queda. El virus se queda, pero nosotros como religiosos y otros laicos seguimos construyendo el reino de la mejor manera posible y haciendo todo lo que está en nuestras manos. Gracias, Santi. Bueno, yo nada más para compartir un poco de mi caminar, ¿verdad? Como yo les contaba, mi experiencia ha sido en talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia. Tenemos un centro bíblico que es claretiano, y pues todo nos tocó hacerlo virtual, ¿verdad? El asunto estaba, o sea, el problemita estaba en que la mayoría de la gente que nosotros acompañamos es adulta mayor. Entonces, ustedes se imaginarán, o sea, no podían usar el Zoom y todo eso. Entonces, nos tocó hacer, bueno, ustedes no se imaginan reinventarnos, ¿verdad? Les enviábamos por WhatsApp, porque eso sí, tenemos grupos de WhatsApp, les enviábamos por WhatsApp como el material que se tenían que leer, luego les enviábamos preguntas y así, digamos, pasamos el año pasado, siguiendo esa misión, ¿verdad? Con formación, digamos, por WhatsApp. Después, ya dijimos, como no, tenemos que reinventarnos, igual, entonces nos hicimos de la plataforma Zoom y ya la gente como que aprendió a usarlo y todo eso, entonces ya la gente se conecta todos los jueves y todo eso. Entonces, nos tocó también hacer videos como caseros. Giselle, la que nos estuvo acompañando, y yo, eh, nos reuníamos, ¿verdad? Y pues grabábamos los videos más de 1 hora y todo eso. Entonces la gente los veía por medio del canal de YouTube y bueno, un montón de cosas. Entonces por eso también. Y pues también en la otra parte, ¿verdad? Yo siento que a Jesús yo lo aprendí a ver, ¿verdad? Aún en medio de esta pandemia lo sigo viendo en todas esas personas que están en primera línea, ¿verdad? Atendiendo todo esto, los de los supermercados, los que recogen la basura, los enfermeros, los doctores, o sea, para mí ahí está Jesús presente, aún en medio de esta pandemia, ¿verdad? Que también nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Verdad? Pues Dios está ahí en los rostros de tantos y tantas que están con el virus, contagiados, ¿verdad? En sus familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Entonces, ahí, digamos, en mi experiencia personal, yo aprendí, digamos, como a ver a ese Jesús resucitado, a Dios, ¿verdad? En esta situación. Entonces, pues, animarles igual, o sea, nos podemos seguir haciendo esa pregunta, ¿verdad? Y muy adentro de nosotros y nosotros podemos responder también. Entonces, voy a continuar con esta partecita. Y pues, ahora vamos a leer el texto bíblico, ¿verdad? Que es el que nos corresponde. Que es Marcos 10 del 46 al 52. Entonces, no sé si Andrea nos puede hacer el favor de leernos el texto. Andrea Soria. Ok. Llegan a Jericó y cuando salía de Jericó acompañado a sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenle.
Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vio donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Gracias, Andrea. Ok, entonces, creo que sí podemos trabajar en grupitos porque estamos 8 participantes, entonces sí, muy bien, podemos trabajar en grupos y pues reflexionar en cuanto a estas preguntas que les vamos a compartir para trabajar, ¿verdad? Entonces, en el texto, ¿verdad? ¿Qué podemos decir qué significa el verbo ver? Porque es muy importante. Pueden leerlo en sus versiones también, en sus Biblias. Encontramos alguna relación entre el significado de ver y Bartimeo que no veía. Este ciego puede ser símbolo de los discípulos que son incapaces de asumir por sí mismo lo que implica seguir a Jesús, ¿verdad? Si ustedes dicen que sí, son símbolo, ¿verdad? ¿Por qué? Bartimeo es un personaje secundario que encarna las actitudes y respuestas de un seguidor o seguidora de Jesús. Podemos señalar esas actitudes y respuestas propias del discipulado de Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en grupos. Ya les voy a... Ya, nosotros, ¿no? Bueno, en el grupo estábamos debatiendo bastante y en la primera pregunta que nos dice qué significa ver, ¿no? Estábamos respondiendo de que es importante situarnos en el contexto de dónde estamos para poder iniciar una acción, ¿no? Ese ver nos mueve, ponernos en la situación de los demás y ver también la realidad que nos rodea, ¿no? Por otra parte, también vimos que es una ventaja el poder ver y nos muestra de que esta ventaja nos hace ser parte, ¿no? De ser tomados en cuenta. Para la segunda pregunta, en relación de ver y el Bartimeo, podemos ver que a pesar de la limitación física, están las capacidades, las distintas capacidades y la parte espiritual que nos permiten sentir, distinguir y seguir la voz del buen pastor. Muchas veces hay personas que nos tratan de impedir el seguir adelante, ¿no? Y nos dan comentarios de desánimo, pero la persistencia del ciego en este pasaje y la fe es lo que lo hace llegar hasta el milagro, ¿no? Hasta el encuentro con Jesús. Y para la tercera pregunta, vemos que muchas veces la ceguera son nuestras propias excusas, ¿no? Que ponemos y que no nos permiten ver esa promesa del Señor. En cuanto a la última pregunta sobre las actitudes que tiene un buen discípulo, pues está la perseverancia, el seguimiento, el acompañamiento, como tuvieron los discípulos con el maestro, y la fe. Gracias. Si alguien más del grupo quiere comentar algo más, paso el micrófono. Listo, ok, gracias, Andrea. Vamos con nuestro grupo y el que nos va a exponer es Oscar. A nosotros no nos dio tiempo la última pregunta, pero la vamos a hacer acá en plenario así rapidito y ahí aportamos algo. Bueno, muchas gracias. Primero, ¿qué significa ver o el significado de ver? Entonces, en el grupo concluimos que indudablemente tiene un significado de ver más allá, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón y del alma. Es ver, como ya también lo dijeron, la necesidad del otro, tener ese impulso de ver con el corazón, ver desde la fe, que indudablemente se tiene que reflejar en lo espiritual. Dándole como la vuelta a la pregunta sería que se nos caiga la ceguera espiritual, que se nos cure
esa ceguera espiritual, porque lógicamente hoy la mayoría no somos, afortunadamente, limitados visuales. En cuanto a la segunda pregunta, la relación que se existe, dice, o logramos detectar dos actitudes frente a dos peticiones que le hace el mismo ciego a Jesús. La primera, pues, que lo cure físicamente, pero le dimos mucho énfasis a la segunda, donde le dice, ten compasión de mí. Porque mientras no se haya una curación espiritual, una curación y liberación de sus luchas interiores, no podría realmente venir una curación física o una sanación física. La primera tiene que llevar a la segunda. Entonces, por eso le dimos énfasis a esa petición. De primero, de que Jesús tuviera compasión de él para poder obrar el milagro, digámoslo así, de la curación o de la sanación, porque indudablemente también el ciego tenía que haber venido afrontando una lucha interna, con su limitación y con todo lo que eso implicaba en la sociedad del momento. Y si lo vamos a mirar hoy, pues también hoy, ¿no? Lo que significa tener una limitación física. En cuanto a la tercera pregunta, con relación a lo de los discípulos, también detectamos o podemos sacar o deducir dos actitudes. La primera, cuando lo alejan, cuando no dejan que el ciego se acerque a Jesús. Y la segunda, después de que Jesús ya se interesa por el ciego, ahí sí lo acogen. Pero mirando un poquito más allá, mirábamos, ¿no? Esa responsabilidad también que los discípulos tuvieron. Y cómo desafortunadamente también sí se le hace un poquito de crítica, inclusive hasta después de la resurrección, es que la mayoría logra reconocer a Jesús. Entonces el ver más allá de los ojos quién era realmente Jesús, que era el Mesías prometido por Dios, que era el liberador. Y entonces ahí sí de verdad decir, el ejemplo y el testimonio de ellos como discípulos que compartieron muchos momentos con Jesús. Si Roberto, Marjorie o el otro compañero quiere complementar algo que se me haya quedado, pues dijo la compañera, el micrófono está abierto. Gracias, Oscar. No, muy bien. Hiciste una síntesis muy bien de lo que, bueno, de lo que hablamos en el grupo. Pero también yo quiero un poco comentar la pregunta 4 que sí no nos dio chance de hacerla, pero sí, digamos, el tener presente eso, ¿verdad? Dice, Bartimeo es un personaje secundario, encarna actitudes y respuestas de un seguidor o seguidora de Jesús. Podemos señalar esas actitudes y respuestas propias del discipulado de Jesús. Entonces, como yo les decía, Marcos por algo está poniendo ese texto acá. Y claro, en Bartimeo hay actitudes propias del seguidor de Jesús que él quiere contrastar con las del discípulo, ¿verdad? Como por ejemplo, Bartimeo reconoce a Jesús. ¿Cómo? Le dice primero, ¿verdad? Lo que ustedes decían, le dice primero, espérenme porque se me perdió el texto. Le dice primero, ¿verdad? Jesús, hijo de David, o sea, reconoce su mesianismo, ¿verdad? Y después insiste, o sea, 2 veces le dice, ¿verdad? Un discípulo insiste, reconoce. Lo otro que en el texto dice, dejó el manto, o sea, en esa cultura, dejar el manto, despojarse de todo lo que significaba esto, era dejar todo. O sea, el manto para esta cultura era de todo, ¿verdad? Cuando iban a pescar o al campo, ellos se lo enrollaban, se lo ponían arriba. Cuando iban a dormir, igual, ¿verdad? O sea, el manto era todo para ellos. Y a él no le importó, se despojó de todo eso y lo dejó, ¿verdad? Después, a lo último nos dice, ¿verdad? Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces, Bartimeo se convirtió en discípulo de Jesús. Entonces, Marco lo que nos quiere decir con este texto, ¿verdad? Y por eso estas características del discípulo, ¿verdad? Que las encarna en un ciego, que para esta sociedad no era nada, era mal visto, era impuro,
O sea, pasaba invisibilizado en esta sociedad y las encarna en esta persona excluida. Entonces, Marcos nos está como que llamando la atención, ¿verdad? Con este texto, e igual Jesús, ¿verdad? O sea, aquellos y aquellas que verdaderamente están siguiendo a Jesús son aquellos humildes, sencillos, pobres, que no tenían nada, que no valían nada para la sociedad, pero aún así estaban reconociendo en Jesús que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en el texto lo dice. Entonces, podemos ver esto, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a complementar un poco con lo que nos dice este texto, pero es un poco, digamos, resumiendo las preguntas y todo lo que ustedes han dicho, y ya van a ver por qué, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Porque como ustedes saben, ¿verdad? El tiempito acá. Ok, entonces dice, el mensaje del texto para nosotros y nosotros hoy, ¿verdad? Nos decía el texto, el camino hacia Jerusalén está sirviendo de escuela para los discípulos y discípulas. El maestro les ha anunciado por 3 veces su pasión y resurrección. Les ha anunciado por 3 veces su pasión y su resurrección, y lo podemos ver en el texto antes de esto, ¿verdad? Les ha enseñado que el seguimiento implica dar la vida, ponerse en el último lugar, optar por el servicio. Pero ellos no han entendido la enseñanza de Jesús, parecen estar ciegos y persiguen lo contrario de lo que Jesús les propone. Para los primeros cristianos y cristianas, el verbo ver tenía un significado más hondo que la mera visión física. Con él, con el verbo ver, ¿verdad? Expresaban la experiencia del encuentro personal con Jesús resucitado. María Magdalena es un ejemplo de eso, ¿verdad? En Juan 20:18. He visto al Señor. Entonces, ver a Jesús era sinónimo de convertirse en discípulo o discípula suyo y seguirle. Entonces, vean qué importante ubicarnos en este contexto, ¿verdad? Porque nosotros y nosotras decimos, sí, era una ceguera espiritual, sí. No, pero ver a Jesús era eso. Verdaderamente reconocerlo como Mesías, como Hijo de Dios y seguirle. No es difícil observar las semejanzas entre este ciego y los discípulos. Bartimeo llama a Jesús Hijo de David, es decir, reconoce en él al Mesías. Esa misma confesión la hizo Pedro en nombre de todos los discípulos. Eso lo pueden ustedes ver en Marcos 8:29. El mendigo está sentado junto al camino. Su falta de visión le imposibilita seguir al maestro por el camino. Los discípulos siguen físicamente a Jesús, pero en realidad no entienden. No están en el camino, sino al borde. Como aquel mendigo, necesitan ayuda. El centro del relato es el encuentro del ciego con Jesús. Bartimeo, al saberse llamado, deja lo poco que tiene, o sea, el manto, y se acerca. Jesús le hace la misma pregunta que a los hijos de Zebedeo, en Marcos 10:36, ¿verdad? Y en Marcos 10:51, que es, ¿qué quieres? ¿Verdad? Pero el mendigo ciego, despojado de todo, solo pide luz. Cuando Jesús le concede ver, se coloca detrás del maestro y le sigue hacia Jerusalén. Mientras los demás, entre ellos los discípulos, suben a la ciudad santa sin conocer a Jesús. Bartimeo se ha convertido en modelo de discípulo. Nos damos cuenta de lo que significa en el relato de Marcos. Un personaje secundario encarna actitudes y respuestas propias de los 12, pero que estos no son capaces de ofrecer. Era lo que nos decía Oscar, ¿verdad? Que incluso los textos nos dicen que los discípulos ni aún después de la resurrección creyeron en Jesús. Marcos eligió este relato para cerrar una sección de su evangelio porque vio en él una especie de parábola con la que enseñar a su comunidad. Una cosa muy importante, ponerse en el último lugar, hacerse servidor o servidora y esclavo de todos y todas, perder incluso hasta la vida, ¿verdad? Es una tarea casi imposible para el ser humano, pero no para Dios. Por eso es imprescindible la súplica y la oración. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Ser discípulo y discípula no es fruto de una conquista, sino de un don. El camino y la ceguera tienen un valor simbólico en este relato.
este simbolismo es muy elocuente para nuestras vidas, ¿verdad? El verlas hoy con esta situación que estamos pasando. Y podemos meditar, ¿verdad? Hoy con este texto. ¿En qué se parece mi fe a la de Bartimeo? ¿Cuáles podrían ser las cegueras que nos impiden ver claramente la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Somos capaces de escuchar los gritos de quienes buscan fe y misericordia y conmovernos con ellos y ellas, incluso con la Madre Tierra? Tenemos tiempito para conversar estas preguntitas, ¿verdad? Y es ya traer el texto al hoy. ¿Qué nos está diciendo a nosotros y nosotras, verdad? ¿En qué se parece mi fe a la de Bartimeo? ¿Qué se parece nuestra fe a la fe de Bartimeo? Ya, y se quedaron todos y todas calladas. Bueno, yo pienso que si yo me comparara con Bartimeo, no soy yo el que salgo hoy al encuentro de Jesús a suplicarle o a rogarle esa curación. Es Jesús el que viene hoy a mi encuentro. Y es Jesús el que de frente me plantea la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, siento y creo que Jesús hoy viene a mi encuentro, ¿no? Y todos los días viene a mi encuentro a decirme, Óscar, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces ahí es donde Jesús mismo me la pone difícil, porque necesitaría pedirle muchas cosas y no económicamente, ¿sí? No precisamente cosas materiales. Porque la misma pandemia, o mal llamada pandemia, me ha dejado claro y me ha enseñado que precisamente lo material es secundario. Y tenía que empezar a pedirle a Jesús sanación y liberación, para que me permita ver, al otro, como decíamos ahorita, las necesidades del otro, y entender que el otro realmente es también un hijo de Dios, igual a mí, y con el que yo necesito caminar, como diríamos, hombro a hombro, hacia ese encuentro con Jesús, con el Señor resucitado. Y sería mucho, sería mucho lo que habría que empezar a dejar que Jesús haga, ¿sí? A dejar actuar a Jesús en mi vida. Como decía, pues buscando, primero que todo, la sanación espiritual, la liberación de muchas cosas, de muchas acciones, ¿por qué no decirlo? Acciones, pensamientos, sentimientos que me separan de Jesús y que no me dejan ver a Jesús realmente, como decía Marjorie, como lo debo ver, ¿sí? Reconocerlo realmente como ese hijo de Dios que vino pues con una misión muy clara, enseñarnos que tenemos un Padre bueno que nos ama, pero que aprendamos a ver a ese Padre bueno muy cercano. Entonces, aprender a ver, toca decirle a Jesús, bueno, quiero que me permita ver y experimentar a través de ti a ese Dios Padre bondadoso. Porque como Jesús mismo decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ahí me comparo yo con Bartimeo, porque también me tengo que considerar ciego y no de nacimiento, precisamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Sí, Oscar nos ha hecho así como un resumen de esta pregunta, pero entonces, ahora no Oscar, sino, ¿cuáles podrían ser esas cegueras que nos impiden ver claramente la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si me lo pregunta a mí, yo digo, empezaría por el orgullo. Empezaría por el orgullo que a veces me hace creer más que los demás.
y que en contraposición no me permite bajarme al nivel del otro para servirlo, como nos pide Jesús y como usted decía que en este texto nos llamaba Marcos, ¿no? A esa humildad, a poder servir al otro, pero para eso tengo que reconocerlo, como decía yo, como un hijo de Dios, igual a mí. Exacto. Gracias, Oscar. José Luis, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esto? Viendo, ¿no? La- las situaciones, ¿no? A mí me agrada, por ejemplo, una vez ver los otros relatos, ¿no? Y hay una forma en la en la que buscamos a Jesús, en la que Jesús nos llama, ¿no? Como la del joven rico, ¿no? O la de los tipos que dicen yo te seguiré, pero primero déjame hacer esto, ¿no? Y en este sentido, y en este relato de aquí, ¿no? El de, el de ir a buscar a Jesús, en el que nada nos, nos detenga, ¿no? Y, y pedirle en sí lo que queremos, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, en la, en las preguntas, ¿no? De cómo al comienzo del relato del ciego, cuando primero lo increpan de que no grite, de que eso, ¿no? Pero después son ellos mismos lo que, como que lo llaman, como que lo es, ¿no? O sea, y me hace recuerdo a veces a esas cuestiones que uno tiene, como diciendo, no sé, vos no vas a poder, ¿no? Pero ya lo último, cuando están viendo que podés, ahí sí te apoyan, ahí sí te dicen, sí, ¿no? Y como que a lo último para la foto, sí, yo lo ayudé, más o menos así, ¿no? Entonces, Qué buena esa, José Luis. entonces, en la situación que estemos, ¿no? Ya sea que, no sé, que Jesús nos llame o que nosotros nos presentemos, estar dispuestos para seguir el camino como buen discípulo. Ok, sí, gracias, José Luis, tienes razón. Ok, entonces, para ya cerrar la última pregunta, ¿verdad? ¿Somos capaces de escuchar los gritos de quienes buscan fe y misericordia y conmovernos con ellos y ellas, incluso con la Madre Tierra? Miremos acá, ¿verdad? Que el que se conmovió fue Jesús, los discípulos no, los discípulos lo callaron. Jesús fue el que a la segunda fue, tráiganlo. Y ahí sí ellos, ¿verdad? Sí, ánimo, ¿verdad? Pero el que se conmovió verdaderamente ante este grito del ciego fue Jesús. Lo tomó en cuenta, lo vio más allá que para la sociedad estaba invisibilizado. Jesús lo visibilizó en ese momento. Entonces, nosotros y nosotros, a pesar de que tenemos cegueras, pero estamos escuchando los gritos de estos excluidos y excluidas de nuestra sociedad hoy, de aquellos que tienen COVID, de aquellos que tienen SIDA, de aquellos que tienen preferencias sexuales diferentes a las nuestras, de aquellos adultos mayores, de los niños, niñas, que muchas veces más bien los que decimos, no, no, usted no se meta, no es asunto de niños, de la madre tierra, porque la madre tierra está gimiendo de dolor. ¿Verdad? Entonces estamos siendo misericordiosos, misericordiosas. ¿Okay? Entonces la dejamos ahí, ¿verdad? Y para ir terminando y cerrando esta parte, porque después de esta vienen unos anuncios parroquiales para que nos den chancecito. Parece que Mario tuvo problemas ahí con su internet. Bueno, prácticamente estaba ya terminando el tema. Aquí está Mario. Mario, como que te estaba Sí, sacando el me fui sistema. Ahí. Ahora segundos. sí. Sí. Adelante. No, nada más quería terminar con eso. Y ya estaba terminando. Muy bien, pues les agradecemos nuevamente que han estado aquí acompañándonos, fieles al deber. Bueno, no fieles, no al deber, al Evangelio. Pues les vamos a dar unos avisos.
Mario o Roberto, si quieren compartirlos, lo que le vamos a comentar. No sé si quieres, Roberto. ¿Y Marjorie? ¿Quiere? Sí, los avisos, si los tienes por ahí. Ah, yo no recuerdo. Sí, Ok. no los tengo aquí conmigo. Ok, no, tranquilo. Nada más el contarles que la otra semana vamos a estar en un congreso bíblico, no sé si, bueno, lo han visto por ahí en la promoción de una formación con Ariel Álvarez, entonces vamos a estar presente ahí. Entonces, contarles que de hoy en 8 no vamos a tener Revijucla, para que lo tengan ahí presente y pues avisen, ¿verdad? Y lo otro es que nos alegramos de que Oscar y Fayán estén acá, ¿verdad? Pues lo que estamos haciendo es como viendo en nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? A estos chicos y chicas, y como invitándoles otra vez, ¿verdad? Que estén con nosotros y nosotros, y pues que también en sus comunidades nos ayuden a eso, ¿verdad? A seguir extendiendo esta invitación para que sepan que está este espacio, para que se puedan reunir y todo eso, y pues y que se animen a participar y que pues que son bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? No importa que entren así como un poquito tarde, pero para que sepan eso, y pues creo que solamente serían esos, ¿verdad, padre? Sí, creo que eso es todo, Mario. Y nuevamente, pues, las seguimos esperando, no este próximo viernes, sino al siguiente, ¿sí? Ahí les estaremos mandando como quiera mensajitos ahí en el WhatsApp para recordar. Y nuevamente, inviten. Vani estuvo la otra vez, ahora pues no pudo acompañarnos, ahí de Santa Cruz también. Ojalá y varios, ¿no? Varias personas también que no han podido. Sí, no tengo el contacto de ella, no sé si es que ella está en el registro, no sé si la vi, pero si alguna la conoce, si le puede decir, ¿verdad? Exacto. Andrea, perfecto. O Andrea, si nos puede poner también su correo electrónico, si lo tiene, lo puedes poner en WhatsApp para tenerlo nosotros también en los contactos, por favor. Ok. Muy bien, Sí, gracias, Vania. gracias. Te lo agradecemos. Ajá. Muy Gracias. bien, pues nuevamente gracias. Le agradecemos a Mario que nos compartió el tema del día de hoy y nuevamente los esperamos la próxima semana, ¿sí? Se pueden ir desconectando poco a poco. Ahorita voy a reunirme un ratito con Roberto y Marjorie, ¿sí? Gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Que estén bien. Buenas Un noches. abrazote. Descansen, Bye, gracias. Nos vemos. Abrazos. Feliz noche. Buenas noches, que Gracias, descansen. igual. Buenas noches. Igual, feliz noche. Juanita,